Asociación que buscamos en las zonas verdes, en lo sabéis. Tenemos buenas noticias del Depósito 1, que hemos estado en una reunión verdad amarga con eso, y el proyecto este de Milla Canal parece que se ha enmendado algo, ya lo contaremos, lo mandaremos, pero vamos, que de momento el edificio ese con el que nos habían amenazado no se construye y rehabilita un partidor que había ahí. Bueno, que estamos contentos con el proyecto como va a quedarse. Vamos a seguir luchando porque tenemos unas cositas que tenemos. Abren la fuente del río Lozoya, que llevamos 15 años pidiendo esa fuente, y así que muy bien. Bueno, Luis, para mí, bueno, ya me encanta el trabajo. Él pertenece a San Nicolás de Saravilla, que es una asociación que está, como su nombre indica, la de Saravilla. Forma parte de la coordinadora de la de Saravilla, que me parece una idea estupenda el tema de las coordinadoras, que yo creo que deberíamos todos funcionar un poco como coordinadoras en cada barrio. Bueno, entonces ellos, su objetivo principal es conseguir que la de Saravilla sea declarada BIC, y entonces uno de los trabajos que hacen ellos para eso es pues difundir el tema que se encuentra en la de Saravilla de los viajes de agua, que es muy importante, ¿no? Entonces yo también me gustaría, que siempre lo digo cada vez que veo a Luis, que nos recuperaron para todos la de Saravilla. Hace 30 años o 40 o ya no sé cuántos años hubo un planeamiento bestial por parte de nuestro ayuntamiento, que parece ser que los planeamientos no se le dan muy bien, y entonces querían atravesar la de Saravilla con la M30, ¿no? Entonces hubo un momento, bueno, esto si nos lo puede contar Luis, mejor que nos lo cuente ahora como el principio del viaje del agua. Y bueno, y luego solamente deciros, no, es que eso me gusta contarlo, porque es un proyecto que tiene parte sí de que hay que contar los éxitos, y ese fue un gran éxito. Entonces es una cosa, yo este año me he propuesto contar los grandes éxitos, y este de la de Saravilla es uno de ellos. Entonces también estáis ahora en un sitio que es un sitio de gran éxito, porque estáis en la Casa de la Cultura, y es un sitio como nos quitaron el local que teníamos, que fue un éxito y no pudieron aguantar el éxito que teníamos, pero al final pues hemos decidido entre los vecinos de Chamberí alquilar este pequeño local, que nos cuesta 1.500 euros, y entonces pues lo mantenemos entre todos. Hay más o menos 10 euros cada uno, hay gente que da más, hay gente que da 5, bueno, pero la media es como 10 euros, y nos cuesta 1.500 con luz y todo eso. Hay un boletín, si os queréis, alguno lo sois, pues si os queréis tú a ti no, porque tú ya estás en la de esa, pero bueno, por eso te digo. Pero bueno, y también considero esto un gran éxito, porque habernos quitado el local y haber conseguido los vecinos reunirnos y alquilar esto también es un gran éxito de la Casa de la Cultura de Chamberí. Así que con esto os digo y ya está. Rematando lo que dice Chiqui, verdaderamente creo que habéis tenido un gran éxito abriendo esta Casa de Cultura. Las cosas como son. Porque estabais completamente en la indigencia, habéis conseguido levantar cabeza y sobre todo que se os vea, que es lo importante, que se os vea. Y se os ve, ya lo creo que se os ve. Con Chiqui, aunque pequeña, se os ve. Nosotros conseguimos hace ya unos años, hacia el 1993 o por ahí, ya lo habréis oído, se quiso hacer una autovía por la de Saravilla para salvar el tráfico por la ciudad universitaria. Era un plan de la ciudad universitaria y querían atravesar la de Saravilla e ir a parar a Pablo Iglesias y de alguna manera Cuatro Caminos, en fin, una locura. Entonces nos juntamos todas las entidades del barrio, gente de la ciudad universitaria, asociaciones ecologistas y tal, y como dice Chiqui, pues conseguimos un gran éxito, que fue paralizar el proyecto. Bueno, probablemente intervinieron más cosas que nuestro movimiento, porque el proyecto era una tontería. O sea, que a lo mejor con un poco de todo, nunca se sabe, nunca se sabrá. No te quites mérito. Bueno, pero dejando eso de lado, ahora vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar de los viajes de agua de Madrid. Entre todos vosotros habrá alguien que sea madrileño. Yo. Mi nieto seguro, ya lo sé yo. Pero los demás somos madrileños de adopción, ¿no? O sea, que hay más madrileños de lo que yo pensaba. Bueno, pues entonces vosotros imagino que sabréis qué es lo más importante que hay en Madrid. Podéis decírmelo sin miedo, no de vergüenza. El Palacio Real,
yo que sé, el Estadio Bernabéu, me imagino, el Casoplón de Ayuso. ¿Qué os parece lo más importante de Madrid? El agua. El agua. ¿Qué has dicho? El agua. Ya has visto, blanco y en botella. Claro, una charla sobre los viajes de agua que va a ser lo más importante de Madrid. Los viajes de agua, coño. Pues es verdad, porque los viajes de agua son las venas por las que ha circulado la savia que ha permitido a Madrid convertirse en la capital del reino. Porque tenía ganas de hacer esta cena de lo que viento se llevó. Pero es verdad, es verdad. Si no llega a ser por los viajes de agua, Madrid no hubiera sido nunca capital del reino. Era imposible. Así que le debemos eso a los viajes de agua y se lo agradecemos poco. Todos los días tenemos que estar agradeciéndolo. Los madrileños de nacimiento y los de adopción. Porque el agua es muy importante. Si sería importante el agua, que ya en tiempos de los romanos, cuando iban a hacer una población, aunque fuera una pequeña población, hicieron en España muchas poblaciones pequeñas, cuando hacían ya el diámetro, que iba, el círculo, la periferia que iban a hacer, la muralla, todo eso, antes de eso que miraban si tenían agua en cantidad y calidad suficiente. No solo en cantidad, y calidad. De hecho, a lo mejor aquí, al lado tenían agua, pero no era la calidad que les gustaba. Y a 50 kilómetros tenían una buena calidad. Se iban allí y tenían que hacer una obra mastodóntica para llevar el agua hasta ahí. Lo hacían. Nos da una idea de la importancia que tenía para ellos el agua en cantidad y calidad. Pues bien, vamos a hablar del agua y cómo se suministra agua a una población. Vamos a ver si se puede. En fin. Para suministrar agua a una población hay que hacer tres cosas. Primero, capturar el agua. Una vez que hemos capturado el agua, hay que conducirlo como si fueran ovejitas obedientes hasta la población. Y una vez en la población, distribuirlo a las fuentes. Bueno, pues eso depende de dónde esté el agua. La captación depende de dónde esté el agua. El agua puede estar en la superficie de la tierra, en arroyos, ríos, manaderos, lagos. Esa es una forma de capturar el agua. Ahí el agua se captura muy fácilmente. Se pone una pequeña presa y después con una acequia se desvía el agua y ya se va sacando de allí el agua. Una vez que la tenemos capturada y que la desviamos con la acequia, a partir de ahí hay que conducirla a la población. Y se va conduciendo con galerías, o bien al aire o bien subterráneas, que vayan yendo normalmente por las curvas del nivel del terreno, aunque manteniendo una pequeña pendiente para que el agua no circule demasiado rápido. Entonces, va siguiendo las curvas de nivel, va siguiendo hasta que se encuentra un obstáculo. ¿Qué se hace? Pues un túnel. Se hace una galería de túnel y se atraviesa el obstáculo. ¿Qué pasa después si llegamos a un pequeño valle? Pues si no queremos darle la vuelta, lo que se hace es una arquería. Y de esa manera se va conduciendo el agua hasta la población. Ya hemos llegado a la población. Ahora ya hay que distribuirlo entre todas las fuentes que hay en esa población. Pues bien, este sistema es el que se hace cuando estamos hablando de aguas superficiales. Pero ¿qué pasa cuando no hay aguas superficiales? ¿Qué pasa cuando hay aguas subterráneas? Que en algunos sitios hay aguas subterráneas. Pues lo que hay que hacer es capturar esa agua subterránea. Habrá que bajar, capturar el agua subterránea y una vez capturada el sistema será como el anterior. Habrá que conducirla hasta llegar a la población y distribuirla. Luego, estos dos sistemas se diferencian solamente en eso, en la captura del agua, el agua subterránea. ¿Por qué hay aguas subterráneas? Pues lo sabemos muy bien, ¿por qué hay aguas subterráneas? Porque viene del cielo. No desde arriba del todo, no, es el cielo nuestro. Viene del cielo cuando llueve o cuando nieva. Estamos en un parque, por ejemplo. Estamos en un parque de Madrid y empieza a caer un chaparrón enorme. Cae un chaparrón enorme que no nos da tiempo de parecernos. Estamos bajo un árbol y vemos cómo todo se va llenando, encharcando de agua por todas partes, unos charcos enormes de agua. Para de llover y enseguida vemos que ha desaparecido. Decimos, se la ha tragado la tierra. Y es verdad, se la ha tragado la tierra. Para que se la trague la tierra, ¿qué hace falta?
que se la pueda tragar. El suelo, y ahora vamos a ver cómo es el suelo, lo vemos si damos un corte transversal al suelo. Quitamos este edificio, llegamos al suelo que tenemos debajo, le damos un buen corte profundo y veremos que el suelo está formado por estratos que se han ido formando a lo largo de milenios por sedimentación en distintas épocas. Se forma un estrato, después hay un accidente geológico, lo que sea, se forma otro estrato y así se van formando distintos estratos. Ya digo, cortando el suelo así encontraremos distintos estratos con materiales diferentes a lo largo de los milenios. Bueno, pues para que haya agua subterránea necesitamos que el estrato superior sea poroso, sea terroso, como de tierra. Supongamos que esto es un corte vertical del suelo. Un corte vertical, este es el nivel superior. Este es el que es poroso. Después aquí tenemos otros, etc. ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve empiezan a caer las gotitas de agua, pla, 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 como lo haría Punset. Las gotitas van cayendo poco a poco, ¿hasta dónde? Hasta llegar aquí, hasta llegar al siguiente estrato. Y si el siguiente estrato es impermeable, por ejemplo, de tipo arcilloso, de tipo de pizarra, hay estratos que son impermeables, las gotitas que han caído se quedan aquí. Siguen cayendo gotitas que se van quedando ahí y se van almacenando ahí. Si sigue lloviendo, siguen cayendo gotitas y ya no llegan abajo porque está todo empapado. Y por lo tanto se van quedando un poquito más arriba, y un poco más arriba, y un poco más arriba, y un poco más arriba. Hasta este punto. Hasta este punto, todo esto está completamente empapado en agua. No admite una gota más. Todos los intersticios, qué palabra más bonita, ¿no? Todos los intersticios están llenos de agua. Se dice que hemos llegado al nivel freático. Está este nivel hasta aquí empapado en agua. No admite una gota más. ¿Qué tenemos que hacer para capturar este agua? Muy sencillo. Hacemos un pozo, llegamos por debajo de este nivel, abrimos una galería, ¿y qué pasará en esa galería que hemos abierto? Que empezará a filtrarse agua, empezará a sudar agua, diríamos, empezará a filtrarse el agua por las paredes de la galería, irá cayendo al suelo de la galería y finalmente, si somos tan inteligentes de hacer la galería con un poco de inclinación, pues irá circulando el agua. Bueno, pues seamos inteligentes, la hacemos circular en el sentido que queramos. Eso es la captura del agua en las aguas subterráneas. De esta manera se captura el agua. Se hace un pozo hasta llegar aquí, se hace una galería y ahora le damos una inclinación hacia donde queramos dirigirnos. Cuando salimos de esta zona que está empapada en agua, ya no vamos a capturar más agua. Ahora vamos a empezar a conducirla a la población. Entramos en la fase del ejemplo anterior. Ahora ya habrá que empezar a conducirla. Y finalmente, distribuirla en la población. Esa es la diferencia entre los dos sistemas. Pues ahora vamos a hablar hoy de este sistema. Este sistema lo idearon unas personas muy inteligentes hace 3.000 años. No es que sea hace 2.000 años, con el comienzo de la era cristiana, no, hace 1.000 años más de nuestra era. Entonces, en lo que hoy es Irán, y antes era Persia, y antes tampoco era ni siquiera Persia. En aquellas tierras de esa zona, había al norte de Irán, lo veríamos hoy día, unas zonas montañosas, de montañas con nieves perpetuas. Y bajando después hacia el valle, se encuentran con unas zonas áridas. Y aquella gente que era inteligente dijeron, hombre, si cogemos estas aguas que tienen que estar aquí debajo y las conducimos hacia abajo, vamos a tener agua para regadío allí. Y construyeron los canales, que son los canales que ellos construían para estos viajes de agua. Estos canales de Irán hoy día son patrimonio de la humanidad, porque todavía algunos se conservan. Habrán tenido sus restauraciones algunos de ellos, pero todavía incluso dan servicio en alguna parte, los canales. Desde Irán, desde la Persia, se fue extendiendo al resto del mundo, para un lado y para otro. A nosotros lo que nos importa es que más tarde, con los árabes, se fue extendiendo por el norte de África. Cuando llegaron los árabes, hacia los 600 y pico, pues vieron el sistema, los conocían. Y cuando
iban en su conquista por el norte de África, si veían tierras que no tenían agua, pero que había agua subterránea, como en Marruecos, pues lo que hacían era este tipo de construcciones. En Marruecos los llamaron fogaras. Los fogaras. Bueno, pues al llegar a España igual. En España, donde podían tener agua fácil, superficial, la utilizaban, y donde no había agua superficial y había agua subterránea, pues las cogieron, como fue el caso de Madrid. Esa es la historia de los viajes de agua. Bueno, y ahora vamos a hablar de Madrid, porque la historia de los viajes de agua de Madrid va ligada a la historia de Madrid. A medida que Madrid ha ido creciendo, se ha creado y ha ido creciendo, han ido creciendo los viajes de agua. Bueno, no hace falta que os cuente la historia de los árabes, pero ya la sabréis, me imagino. Los árabes llegan, conquistan muy fácil España, porque esto era una merienda de negros, llegan hasta el norte, pero cuando empiezan a atacar desde el norte los cristianos, pues empiezan a bajar. Y entonces empiezan a formar barreras naturales. ¿Cuál es la primera barrera natural? Los ríos, el Duero. La primera frontera natural se estableció en el Duero. ¿Cuál es la segunda frontera natural que se encuentra bajando? La sierra, el sistema central. Bueno, pues estamos en este momento así. El sistema central es un poco la frontera entre el norte, que están los cristianos, y por debajo que están los árabes. ¿Qué pasa en ese momento? Que la línea defensiva de los árabes iba desde Toledo hasta Zaragoza, formando lo que llamaban la marca media. Y a ellos les interesaba vigilar que no iban a bajar los cristianos de pronto. Entendamos esto. La reconquista no fue un proceso de guerra continua. La reconquista peleaban de vez en cuando, no todo el rato, pero sí que tenían que estar ojo a visor. Peleaban de vez en cuando, entre otras cosas porque no eran tontos, no peleaban en invierno nunca, peleaban solamente en verano, con buen tiempo, claro, porque también es de género tonto ponerse a pelear con nieve, con lluvia y todo eso, claro. Pelean árabes, pero no tontos. Y después no se estaba peleando todo el rato, había muchos momentos en que había acuerdos entre un rey cristiano y un rey moro, y se llegaban a acuerdos, transacciones comerciales, había de todo. De tal manera que no era una pelea continua, pero sí que querían en esa marca media, en esa frontera defensiva que tenían, sí que querían asegurarse a ver si venían los cristianos de improviso por la sierra. ¿Qué hicieron para eso? Una serie de torres de vigilancia. Y las pusieron distribuidas en unos cuantos kilómetros hasta llegar a Toledo. ¿Dónde las pusieron? Pues por ejemplo en Torrelodones, que todavía lo vemos, en Torrelaguna, en Talamanca, en El Vellón, en Venturada. Todavía quedan por ahí recuerdos de esas torres, que en algunos casos incluso después se convirtieron en castillos. Esas eran torres de vigilancia, para vigilar si llegaban los árabes. ¿Cómo vigilaban? Muy sencillo. De día con humo y de noche con fuego. Y se iban avisando de uno a otro. Está claro que los indios no inventaron nada, estaba ya inventado hace mucho. La opinión entre los historiadores es que Madrid fue eso. Lo primero que fue Madrid fue una torre de vigilancia. ¿Que dónde se puso? Pues en el punto en el que se tiene mejor visión de la sierra y de todo. Será aquí, en donde se construiría después el alcázar del palacio. Ahí se puso una torre de vigilancia. Ahora bien, en el año 856, el emir de Córdoba, Mohamed I, se da cuenta de la importancia de Madrid, la importancia estratégica, y decide entonces construir aquí un alcázar para tener una guarnición. Esta guarnición, que estaría situada en un punto defensivo muy bueno, le serviría de apoyo cuando iban en las correrías hacia el norte, cuando iban en peleas hacia el norte, y le serviría para defender a Toledo si se necesitaba, para enviar refuerzos a Toledo. De manera que de esta manera dispuso aquí una guarnición, unas tropas. Para ello que les construyó un alcázar con su cerramiento, un alcázar ahí. Estaba muy bien construido, si os fijáis. Hacia el oeste, esto es el oeste, hacia el oeste estaba el río Manzanares con un desnivel de unos 70 metros, que era ya una frontera natural que no era fácil pasar para un atacante. Hacia el norte había un arroyo,
el arroyo del Arenal, que corría por la calle Arenal, que como veis, pues tiene, en algunas partes tiene bastante desnivel. El arroyo del Arenal que se acababa juntando a esta altura con el arroyo de Leganitos, que viene de la Castellana, y que si bajáis por la calle San Vicente, pues veréis que en un momento hace así, pues es ahí donde se juntan los dos. El arroyo del Arenal, que viene por la calle Arenal, y el que viene de la Castellana. Eso era también una frontera bastante buena. Hacia el sur tenía el arroyo San Pedro. El arroyo San Pedro que pasaba por la calle Segovia. También tiene un buen desnivel, como podemos verlo en el viaducto de Bailén. Ahí hay una buena altura, hay una buena zona defensiva aquí. Entonces, ahí tenía también esta zona defensiva del arroyo San Pedro. Y le quedaba como la parte más débil a defender el este. ¿Qué pasa cuando hay un cuartel? Cuando hay una comunidad militar. ¿Qué pasa cuando hay un cuartel militar en un punto? Lo normal, que viene gente paisana a hacer negocios, es lo lógico. Entonces enseguida empezaron a venir paisanos árabes a hacer negocios con ellos y se ponían aquí. Les vendían bocadillos, les vendían Coca-Cola, les vendían algunas cosas de estas así que se fuma y así, cosas así. Les vendían cosas para los militares que les gustaban. Y se montaron aquí un Tiberio, una Medina, la Medina con su propia, ¿qué es eso? ¿Cómo se dice la iglesia? Mezquita. Con su propia mezquita. Hacia finales del siglo, el emir Mohamed I pide que a toda esa gente se la encierre con una muralla. Y es el origen ese de la muralla árabe que conocemos ahora y que sus restos los vemos ahora por la zona de la Puerta de la Vega, de la Cuesta de la Vega. Estos son los restos de esa muralla árabe que se hizo construir hacia el año 900, el emir Mohamed I. Tenía sus puertas, la puerta de la Sagra. Esto, si queremos ver un poco cómo va, esta muralla quedaría hacia media plaza de Oriente, más o menos. O sea, se entraba en la plaza de Oriente, no es como la situación actual, quedaba más penetrada en la plaza, en lo que es la plaza de Oriente. Tenía, por lo tanto, ahí la puerta de la Sagra hacia la parte. Esa tenía la puerta de la Vega hacia la zona del río, la Vega del Río, y la puerta de la Medina, de la Almudaina, de la Almudena. La puerta de la Almudaina de la Medina, que daba hacia lo que es hoy día la calle Mayor. Estaría por esa zona, hacia el frente más o menos de lo que es hoy Capitanía. A esa altura quedaría esa puerta de la Almudaina, de la Medina. Bien, ¿qué pasa cuando hay una población que va creciendo, que hay gente que vive, que come, que se comercia? ¿Qué pasa? Porque enseguida llegan otros que quieren hacer negocios. En este caso llegaron los cristianos, los mozárabes. Los mozárabes se instalaron por esta zona de la plaza de la Paja, en la zona de la Latina. Se instalaron por allí y ponían unos huertos para darles a estos señores para venderles pues tomates, cebollas, patatas y hacer alguna otra actividad, en fin, para vivir, en una palabra. Y se instalaron por allí. De manera que tenemos estas dos comunidades conviviendo en un momento dado, pues a lo largo del siglo X. Para alimentar esta población que había aquí, los árabes se sirven de las técnicas que han traído de Asia. Construyen esos viajes, esas galerías que tienen que hacer para traer el agua. Y a esas galerías las llaman mairas, con Y. Mairas. Mairas con Y. Les llaman a las galerías. Al estar en Madrid, situada encima de una zona con tantas galerías, porque tenía mucha agua Madrid y tantas galerías con agua, a esta zona le deciden llamar Mairit.
que pronunciado en árabe, que vosotros me imagino que todos lo sabéis, no lo sabéis como yo, pues sería algo así como Majerit o algo así. Majerit. Los mozárabes que estaban en esta zona, donde estaban, le llamaban, como se llamaba el río, bueno, el arroyo San Pedro de la calle Segovia, como se llamaba en tiempos de los romanos, se llamaba Matrice, escrito Matrice, matriz, pronunciado madre, arroyo madre, arroyo matriz. Esto le llamaban matriz, y esto es Majerit. ¿Qué pasa? Que por la mala pronunciación del nombre de unos por los otros, Majerit por los cristianos y matriz por los árabes, parece ser que surgió el nombre de Madrid, porque nadie sabe dónde surge. Entonces, algunos lingüistas han dicho que esta puede ser la teoría. Yo os lo cuento, os la creéis o no la creéis, a mí me da igual. Pero está claro que de alguna parte ha tenido que salir la D, porque en su momento era una T o una Z. Entonces, al final es una D. ¿Qué le vamos a hacer? Pues es la D. Para alimentar a esta gente, también crearon viajes de agua los árabes. Lo crearon porque esa gente era importante darles agua para las huertas que tenían, para que le cultivaran los tomates y las patatas. Y también crearon viajes de agua. De estos viajes de agua que había por aquí, no tenemos ningún resto. Toda esta zona ha sido machacada y machacada y machacada con obras, de manera que no queda nada. Pero de esto sí surgió algo. En unas obras que hicieron en la Plaza de los Carros del 2004, ¿os acordáis que en 2004 se hizo una obra que se dejó los carros como está ahora, con una fuente enorme llena de caños, allí al lado de la playa latina, al lado de la Plaza de la Cebada y de la Plaza de la Paja? Bueno, pues una obra que hicieron allí, descubrieron unas galerías árabes. Unas galerías árabes. Los arqueólogos pues dijeron que eran árabes. Si nos lo dicen, nos lo creemos, claro, porque es su trabajo. Si nos lo dicen mal, ya se lo diremos. Unas galerías árabes. Si vais ahora por la Plaza de los Carros, veréis por allí, aparte de la fuente, unas marquitas que hay en el suelo marcando un camino, con unas estrellitas o así, no sé si son de bronce o de qué es en el suelo. Están marcando un camino, el camino del viaje. Este viaje que hicieron vendría probablemente de la Plaza de la Cebada. No, perdona, de la Plaza de Portacerrada, no. No os he dicho. El arroyo San Pedro nacía en Portacerrada. Había una fuente en Portacerrada para este arroyo. Entonces parece ser que de ahí salía ese viaje que alimentó la zona de la Plaza de los Carros. Vendría por allí, vino por aquí y venía a acabar después en el arroyo de San Pedro, a acabar allí. Por lo demás no tenemos más referencias de los viajes de agua árabes, porque lo único que se ha encontrado es esto que os he dicho. Se sabe que existía, pero no se ha encontrado nada más. Bueno, se han encontrado cosas, sí. Por esta zona, que es donde después se ha ubicado la Plaza de Ópera, en su momento estuvieron la fuente de los caños del Peral. Y eso era sucesivo a unas fuentes que hubo anteriores, que se supone de tiempo de los árabes. Cuando los árabes tenían fuentes, normalmente hacían baños. O sea que muchas veces nos encontramos con que los árabes tienen unas fuentes y baños fuera de las murallas. Y eso lo hemos visto también en otros sitios, en otras ciudades. Pues eso sería unas fuentes y baños fuera. Y por esta zona de aquí, por el final de bueno, no al final, sino donde llega el arroyo San Pedro, la calle Segovia, donde sería el final hoy día del viaducto de Bailén, por ese final, si veis abajo, hay una fuente, al final de la calle Segovia hay una fuente allí. Es una continuación de una fuente que hubo en algún momento, porque hubo por aquí también unas fuentes en tiempos de los árabes, con sus baños. Pero no nos queda más recuerdo que esto. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se hace un viaje de agua. Hemos visto cómo va a hacerse en Madrid un viaje de agua, ¿cómo se hace un viaje de agua?
Pues como os he dicho antes, hay que hacer pozos cada 15 metros. Se hacen pozos cada 15 metros para quitar bien la tierra y para orientarse bien, porque claro, si se hacen más lejos a lo mejor la cosa no se cuadra. Entonces cada 15 metros se hacen pozos, se empieza a cavar los dos sentidos y después se le da una pequeña pendiente al suelo que se está haciendo, muy pequeño, un 1%, 1 metro cada 100 como mucho. Los pozos son bastante estrechos, porque si viste el otro día, ya los viste, cabe una persona no muy gruesa. Este joven sí cabe bien, pero yo no sé si cabe bien. Y como veis, tiene unas muescas por ahí, para subir y bajar, subir y bajar. ¿Qué altura tienen estos pozos? Pues depende del lugar donde esté hecho el pozo, por la zona. En los viajes de agua de Madrid, en las zonas donde se captura el agua, son las zonas más alejadas del centro, los pozos son más profundos. Y ya cuando estamos hablando del centro, donde se vaya distribuyendo el agua, los pozos son más superficiales, ¿no? Los más profundos podrían llegar a 40 metros, incluso se ha visto alguno de 50. Quiere decir que una persona subiendo y bajando por aquí 40 metros, o con mucha hambre tiene, o si no, no lo haría. Bueno, pues después se van haciendo las galerías. Las galerías, que como hemos hablado, tienen que ser de varios tipos. Donde estamos en la zona de captación, las galerías tienen que ser desnudas, como esta de aquí. Se llaman galerías de lomo de burro. La galería que va picando el señor que va haciéndola, y se deja desnuda para que todo el agua se filtre y después corra por abajo. Esas son las galerías de captación. Después, cuando ya no capturamos agua, ya no hace falta que esto esté desnudo, porque esto desnudo tiene graves riesgos de hundimiento, lógicamente. Dependiendo del terreno se puede hundir. Entonces esto se puede hundir. Cuando ya no capturamos agua, se forra con ladrillos. Estas serían las galerías del otro tipo, de conducción o de distribución. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo muy simple de cómo sería el sistema. Este es el terreno, esto está marcando el nivel freático, hasta ahí está empapado en agua. Las galerías que hagamos por esta zona van a capturar agua. Las galerías que hagamos fuera de esa zona ya no capturan agua. De manera que en esta zona serán galerías de captación y por aquí ya serán galerías de conducción hasta llegar a la población. Y finalmente estas ya serán de distribución. Estas serán galerías al aire desnudas y estas normalmente cubiertas. Encima de los pozos normalmente se destapaba con un pedrusco. Un pedrusco que en el siglo XVII era de este tipo, granito. Un pedrusco que, como viste, lo que tuviste el otro día, pues son notables, es decir, un pedrusco que no lo mueve cualquiera. La idea era tenerlo ahí y quitarlo cuando hubiera que entrar por el pozo a la galería para funciones de mantenimiento o limpieza, porque a las galerías de vez en cuando había que entrar para limpiarlas. Como podéis imaginaros, pueden arrastrar mucha porquería, pueden llegar a taponar, entonces había que limpiarlas periódicamente. De la totalidad de los pozos, de los pozos que se hacían, una vez que se hacía la obra ya no eran necesarios. Los pozos cada 15 metros eran necesarios para la construcción. Una vez terminada la obra, la mitad o la mayoría de los pozos no hacían falta, se cegaban. Y entonces quedaban solo pozos cada 70, 100 metros, dependiendo de la zona. Quedaban ya menos pozos, pero sí hacían falta para poder entrar si había que mantener eso. O sea, que pozos tenía que seguir habiendo, como vemos ahora en la dehesa, pero muchos menos que los que hubo en el momento que se construyeron.
Bueno, y el tercer elemento importante para un viaje de agua son las arcas. Hemos visto pozo para llegar hasta abajo, galería para obtener el agua o conducirla, y arcas. Las arcas son pequeños depósitos, no son grandes depósitos, son pequeños depósitos en el recorrido para distintas funciones. A las arcas generalmente se accede desde el exterior. Hay un edificio exterior al que se accede con una puerta con su llave. Y a ese arca lo que va a llegar es una galería o varias galerías, llegan a un pozo, llegan a un depósito pequeño que hace el poco de intermedio, y de ahí saldrá después otra galería hacia donde sea. Y bueno, pues va a hacer falta el vino blanco. Muy bien. Hay distintos tipos de arcas. Este es un tipo de arca. El arca en el fondo es esto, es un depósito. Es un depósito. Al arca puede llegar una galería o una tubería, dependiendo de dónde venga. Vamos a suponer que es una tubería. Llevan una tubería. Y del arca puede salir una o varias tuberías. En este caso salen muchas, porque es un arca de reparto, que va a repartir ya el agua. Pero son muchas las arcas que hay. La función es siempre la misma. Llegar una entrada y una o muchas salidas. Como es un depósito de este tipo, normalmente va a necesitar un caño de desagüe, por si llega exceso del que se puede destruir. Entonces, evidentemente, este caño llega más abajo y este estará pues casi arriba en un límite para que no sobrepase de ahí la altura en el arca. Vamos a ver qué tipo de arcas que tenemos. Arca colectora. Recoge las aguas en la zona de captación. Esta es la red de captación. A partir de aquí estamos con galerías que capturan el agua. Bueno, pues al final de esa zona hay un arca que se llama el arca colectora. Nosotros vimos el otro día, vimos el arca colectora del viaje de agua de Amaniel en Caño Gordo. Es el arca colectora. Esto no quiere decir que pueda haber otras arcas anteriores, otras arcas, pero que no es la colectora, no es la importante. Serán intermedias, incluso a lo mejor son subterráneas. Pero esta es arca en superficie, arcas colectoras. Después hay un arca principal, antes de la distribución. Una vez que el agua lleva todo el conducto de conducción, antes de la distribución hay otro arca, el arca principal. El arca de donde va a partir la distribución. Después, cuando se va a llevar el agua a las fuentes, hay un arca de aforo que está marcando la cantidad de agua que va a ir a esa fuente. Arca de aforo. Arcas de registro intermedias que registran y miden el caudal, etc. Funciones del arca. Por una parte disminuye la velocidad, como hemos visto, porque el agua va. Vamos a ver cómo va. Por la red de captación, el agua va por la base de la galería. Por la base de la galería el agua va, ¿cómo va? Por su propio peso, por gravedad. Va por su propio peso en la dirección que le indicamos. Cuando salimos de la red de captación y nos metemos en la de conducción, podríamos seguir haciéndolo por su propio peso, por la base de la galería, si el viaje de agua pues, es decichinado. Pero si el viaje de agua es importante, no va a hacer eso. Y lo que va a hacer es llevar el agua por una tubería. Por un caño. O sea, que a partir de aquí lo normal es que vaya por tubería. Y en la distribución, pues también. Las tuberías son, en principio, de barro cocido eran, y después fueron de plomo. Eran las tuberías.
si por aquí el agua se mueve por gravedad, por las tuberías, ¿cómo se mueve? Por presión. Por presión, por la presión atmosférica. Esto es un arca. Hemos abandonado la tubería, al llegar aquí hemos abandonado la tubería, ya no viene el agua por gravedad, si queremos. Ahora de pronto aquí tenemos la presión atmosférica. Y aquí salen otras tuberías que van para otro sitio, que llegarán a otro arca. Llegarán a otro arca. Llegarán a otro arca. Sale de ese arca y llega a otro arca. Y en ese arca también tenemos la presión atmosférica. Se va a mover el agua por esa presión atmosférica, como circula en los vasos comunicantes. ¿Os acordáis de los vasos comunicantes? Segundo de GB, o primero, no me acuerdo. Tenemos aquí un vaso, tenemos aquí otro vaso, pues contamos que el agua viene de aquí a aquí. Incluso si esto es así, el agua también viene de aquí a aquí, por la presión, porque aquí tenemos presión y aquí la presión atmosférica. Circula por presión atmosférica el agua, ¿no? Si además de circular por presión atmosférica, nosotros lo tenemos inclinado, circula también por gravedad, miel sobre hojuelas, que se diría. Bueno, pues mejor, pero ahora, en principio, circula por presión. Bueno, y entonces, ¿cómo medimos la cantidad de agua? La cantidad de agua que circula por una tubería, por una cañería, se mide por el diámetro de esa cañería. Ya hay una medida estándar. La medida estándar la da el Real de Bellón. El diámetro de una tubería de Real de Bellón es un RA, un real de agua de fontanero. El real de agua de fontanero permite un caudal de 2,25 litros por minuto. Y habrá distintas medidas. Habrá un RA, habrá medio RA, habrá cuarto RA, habrá 2 RAs, dependiendo de dónde vaya. Al final, ¿dónde va el agua? Al final, ¿dónde va? Me pierdo, no sabéis si para adelante o para atrás. Al final, ¿dónde va? A fuentes, a caños, no lo olvidéis, caños, no hay grifos, va a caños, cayendo el agua continuamente. Y cuidado, ¿qué cantidad va ahí? Si el agua, si es una fuente de un particular que lo ha pedido, ese agua le van a cobrar por el agua que ha pedido, por el RA que ha pedido. Le van a cobrar por eso, por el RA que ha pedido. Si medio, si un cuarto, lo que sea. Si el agua va a una fuente pública, no. Las fuentes públicas son para que vayan allí las personas a coger agua, entonces nada. En las fuentes públicas van los ciudadanos y van también los aguadores. Los aguadores no, los aguadores ya son un cargo público registrados en el ayuntamiento, donde lógicamente tienen que pagar algo por ser aguadores, me imagino, no se lo dan gratis, y entonces estos van a vender luego el agua al precio que sea. Las fuentes tienen también siempre algún grifo especial, algún caño especial para los aguadores. De manera que siempre pueden ir los ciudadanos, el pueblo y aguadores. A las fuentes privadas, pues esas ya cada uno se organiza como quiere. Las fuentes privadas, ¿dónde van? A conventos, hospitales, palacios de nobles, o personas normales que tienen dinero que se pueden permitir el lujo de pagar el agua. A ellos les dan el agua a fuentes normales. ¿Y los animales? ¿Y los animales? Las fuentes, los caños, todos los caños, al final llegan a un pilón, tienen un pilón. Todos los caños acaban en un pilón. Como está borrando el agua continuamente, claro, se va a perder. El sobrante. Entonces, el sobrante siempre queda allí en el pilón, donde normalmente pueden beber los animales o lavarte los calzoncillos, yo qué sé, cada uno puede hacer lo que quiera allí con ese agua al final. Siempre queda eso, el pilón. En todas partes hay un pilón. En las fuentes públicas siempre hay un pilón al que se pueden acercar los animales. En
1083, o sea que aproximadamente 100 años más tarde de la construcción de la muralla árabe, entran los cristianos en Madrid. Entra Alfonso VI. Se ha dicho muchas veces, y lo veréis por ahí incluso en libros, que hubo una heroica batalla en la que los futuros madrileños trepaban por los muros de las murallas como si fueran gatos y tal. Hay historiadores que piensan que nada de eso, que lo que pasa que, como os he dicho antes, la guerra era un continuo cambalache, y entonces en algunos casos se hacían favores unos a otros. Un rey cristiano le hacía favores a un árabe y el árabe le hacía favor al cristiano, y dicen que a lo mejor Madrid fue resultado de un favor que le había hecho Alfonso VI al rey de Toledo. No lo sabemos si será cierto o no, pero hay historiadores que piensan que más bien puede ser esa la teoría. Pero bueno, en cualquier caso, sea como fuere, en 1083 entran los cristianos. ¿Qué pasa cuando entran los cristianos? Una cosa muy sencilla. Los árabes fuera. Los árabes tienen que salir de la muralla. Aunque sea haciendo esto, los árabes tienen que salir cuando se transforman cristianos. Entran los cristianos y los árabes se van a esta zona de por aquí. Esta zona de por aquí, donde podéis encontrar restos de ellos en cosas como se llaman la calle Morería y cosas parecidas. Esa zona entre las Vistillas y la plaza de la Paja, es la zona a la que fueron expulsados los árabes. ¿El campo del Moro también? ¿Verdad? El campo del Moro. No. Eso es otra cosa. Eso es otra historia. Ya llegaremos al campo del Moro. En el siglo XII, es decir, aproximadamente pues este siglo, después un poco más tarde, esto es casi comienzo del XII, pues a lo largo del siglo siguiente, Madrid sufre muchos asedios por parte de los árabes que lo quieren reconquistar, que lo quieren volver a coger. Uno de esos asedios duró mucho y se establecieron debajo del Alcázar, en la zona entre el Alcázar y el río, y el Manzanares. Allí establecieron su campamento base los árabes y estuvieron bastante tiempo allí. Madrid sobrevivió, probablemente entre otras cosas, por los viajes de agua, porque tenía suministro de agua garantizado, y de esa manera pudieron aguantar unos cuantos meses. Madrid aguantó bastante esa época. Al parecer después entró la peste en el campo, en el campo árabe, y entonces se marcharon. A esa zona se le denominó después el Campo del Moro. Por eso esa zona que está debajo del Palacio Real se llama el Campo del Moro, que se ha mantenido el nombre a lo largo del tiempo. Es probable que sea de esa época el primitivo emblema de Madrid, que decía López de Hoyos que era un trozo de pedernal semisumergido en agua con unas cadenas golpeándole saliendo chispas, y que decía: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Esto era el emblema de Madrid, como decía López de Hoyos, y este debiera de ser el emblema de Madrid, porque eso es el origen de Madrid, el agua y las murallas de pedernal, y no el oso y el madroño, que no vienen a cuento de nada, que es una tontería y que yo quiero que se quite como sea. ¿Por qué queremos un oso? Ya tienen el oso verde, que se las arreglen. Porque realmente no tiene sentido, y el verdadero sentido de Madrid es el agua. Y al hilo de esto, os voy a contar una anécdota de aproximadamente 200 años más tarde de todo esto. 1400. 1400 reina en Castilla Enrique III. Enrique III ha llegado al Mediterráneo, ha llegado a conquistar Cádiz, ha recuperado esa zona y tiene el acceso al Mediterráneo y puede comerciar por el Mediterráneo. Ya comerciaban los aragoneses, que le daba envidia, entonces él también puede comerciar. Pero ¿qué pasa? El comercio por el Mediterráneo es muy difícil en esa época por los piratas berberiscos y sobre todo por los turcos. Era ya muy difícil comerciar por el Mediterráneo. Enrique III se entera, no sabemos cómo, que en el otro lado del Mediterráneo, más allá,
ya en Asia, hay un señor, heredero de Genghis Khan, que les ha zurrado ya a los turcos. Genghis Khan también fue muy anterior, pero a la muerte de Genghis Khan su reino se dispersó, se deshizo, pero llegó después un sucesor, el Gran Tamerlán, que intentó recuperar y empezó a hacer de nuevo conquistas en Asia de terrenos que habían pertenecido al imperio mongol. Entonces este era el Gran Tamerlán. Se enteró de eso Enrique III y dijo: si nosotros les atacamos a los turcos por aquí y él les ataca por allí, les hacemos una pinza y a lo mejor acabamos con los turcos para siempre. La idea no era mala, y si hubiera salido bien, la historia hubiera cambiado. Constantinopla no hubiera caído, no hubiera habido imperio turco, en fin, estaríamos hablando de otras cosas. Así que lo pensó y lo hizo. Mandó una embajada con una persona de su confianza que se llamaba Ruiz González Clavijo. Era un madrileño. Entonces embarcaron en Cádiz, iba él al mando de la expedición, iba un cura por la cuestión de que sabía lenguas, al menos lenguas muertas, como el griego y el latín, y bueno, podrían entenderse en terrenos a los que iban que desconocían por completo las lenguas que podrían tener. Iba también un militar, siempre en estas cosas tiene que haber un militar por medio, como en Valencia, ahora tiene que haber un militar porque lo sabe todo. Había un militar y los burritos que llevaban el barco, claro. La aventura fue una aventura enorme porque le llevó bastante más de un año en llegar allí a donde tenían que ir. Tuvieron que parar en Venecia y cambiar de embarcaciones, pararon en Constantinopla, cambiaron de embarcaciones, atravesaron el Mar Negro y finalmente tuvieron que bajar a tierra y seguir por tierra hasta Uzbekistán actual, que entonces era el terreno donde estaba el Gran Tamerlán, en Samarcanda. Tuvieron que llegar a Samarcanda. Bueno, al cabo de esa aventura y de esa peripecia enorme, llegan a Samarcanda. El Gran Tamerlán, que era un guerrero, vamos, sin ningún tipo de piedad y eso, famoso por lo fiero que era, sin embargo le cae muy bien el Ruiz González Clavijo, porque la cosa de que del otro extremo del mundo, de un reino que es nada, desconocido por completo, una cagarruta, como era Castilla entonces, comparado con él, que hay alguien que sabe de sus hazañas. Entonces, claro, pues le recibe muy bien, como le llevaba muchos regalos el Ruiz González Clavijo, pues le trata muy bien, le enseña toda la grandeza de Samarcanda, que en aquella época estaba convirtiéndola en la capital mongola, del imperio mongol, con toda la belleza oriental, que habréis visto en algunas fotos por ahí que hay de Samarcanda, ¿no? Y le enseña todo aquello a Ruiz González Clavijo, y Ruiz González Clavijo dice, bueno, Ruiz González Clavijo hay que decir que era de Madrid, era madrileño. Bueno, no está mal. Pero en mi tierra hay una ciudad que se llama Madrid, de donde soy yo, que está construida sobre agua, que sus murallas son de fuego y se entra por una puerta cerrada. No sabemos lo que pensó el Gran Tamerlán. Lo único y cierto es que a los pocos meses se murió. No creemos que tenga ninguna relación una cosa con otra. Pero bueno, esa es la realidad. Eso quiere decir que ya entonces era famosa que Madrid estaba construida sobre agua y que las paredes eran de fuego. Lo de la puerta cerrada, eso ya fue un apéndice que le añadió por puerta cerrada. No, la verdad que sí, que fue interesante eso. El viaje no tuvo éxito porque el Gran Tamerlán estaba preparando ya la conquista de China y le interesaba más aquello que el turco, al cual ya le había zurrado, no quería volver. Eso sí, le llenó de muchos regalos para el rey de España. Le llenó de muchos regalos, le acompañó hasta el final de su imperio, le acompañaron a Ruiz González Clavijo, pero la peripecia empezó ahí. A partir de ese momento todo les fue fatal. Fueron atacados por piratas varias veces, les robaron todo lo que les habían dado, algunos murieron como el militar que se supone que iría de valiente, y finalmente llegaron a Castilla al cabo de 3 años y pico, sin los regalos y sin haber conseguido el éxito en la misión. El viaje este le afectó tanto a Gran Tamerlán que
en una pequeña población que estaba al lado de Samarcanda, le dio el nombre de Madrid. Le dio el nombre de Madrid. Esa pequeña población, con el paso del tiempo, ha quedado enclavada en la Samarcanda actual. Y se llega al metro. La estación de metro es la estación Ruiz González Clavijo. Y hay una calle con el nombre Ruiz González Clavijo. Todo esto lo que ha hecho en Samarcanda, en Uzbekistán, con el recuerdo de Ruiz González Clavijo. ¿Qué hemos hecho nosotros en España? Nada. Con un hombre que siguió la ruta de la seda de verdad, no como Marco Polo, que no la siguió. La contó lo que le habían contado, pero no la siguió. Ruiz González Clavijo la siguió y la escribió. En internet podéis ver la historia de Ruiz González Clavijo contada por él. Un hombre que ha seguido la ruta de la seda, uno de los primeros europeos que la ha hecho, ida y vuelta y la cuenta. Y nosotros no hacemos nada. Le ponemos una pequeña placa en la Plaza de la Paja. El ridículo. Así somos. Nosotros somos en España, somos muy cachondos. Bueno, pues esto era para daros la importancia de que sobre agua construida mis muros de fuego son. Eso es que eso debía de ser, vamos, debía estar grabado en la cabeza de las autoridades madrileñas. No tienen cabeza. Si la tuvieran, es verdad. Y así, pues pasa el tiempo y los cristianos hacen una muralla hacia 1190. Esta es la muralla cristiana que engloba naturalmente todo lo que había de los árabes, que es esto, y mete dentro de la muralla pues una serie de barrios que no estaban todavía metidos, ¿no? Llegando, por ejemplo, pues por esta zona de aquí. La muralla, partiendo de la muralla árabe, allá abajo, en la calle Segovia, por allí en San Pedro, en la rue de San Pedro, partiendo, subiendo por las Vistillas, va hacia la calle Don Pedro, y por aquí llega hacia la zona de la Latina, donde pone la Puerta de Moros. La actual Puerta de Moros está más o menos en el mismo sitio donde estaba la Puerta de Moros, que a su vez coincide con que este era el barrio en el que han venido los moros, cuando salieron del Alcázar. Después continúa por la Cava Baja. La Cava Baja es la cava de la muralla, el pozo de la muralla, llegando a Puerta Cerrada, donde estaba la Puerta Cerrada de que hablaba Ruiz González Clavijo. Después continúa por la Cava de San Miguel, que bordea lo que más tarde será la Plaza Mayor, pero que todavía no era plaza ni nada, lo bordea, la Cava de San Miguel, hasta que llega a la continuación de lo que será la calle Mayor, donde ponen la Puerta de Guadalajara. Y a continuación continúa por la Cava de la Escalinata, que es la calle Escalinata hoy día, que baja a Ópera, y allí pilla ya la Cava del Arenal, que va hasta llegar a la muralla árabe anterior. Esa era la muralla cristiana, de la cual pues no quedan ya prácticamente casi restos. Quedan unos restos que se ven por aquí en la calle Don Pedro, quedan unos restos en la Cava Baja, en algunas construcciones de la Cava Baja, en los zócanos de las construcciones de la Cava Baja, quedan algunos restos en la calle Escalinata, claro. Esta muralla tenía una serie de puertas, como es lógico. La puerta de Balnadú, que le daba hacia la parte del Arenal, de la calle Arenal, que estaba más o menos pues, en un lateral de lo que es el Teatro Real. Si venís, los que vengáis el domingo a la visita a los Camps del Peral, veremos por allí una placa en un sitio que indica dónde estuvo la Puerta de Balnadú. Después nos encontramos ya con la Puerta de Guadalajara, continuación de la puerta que había sido de la Almudena o de la Almudena y que se transformó con los cristianos en Puerta de Santa María, se cambió, y después se llamaba la Puerta de Guadalajara, que era una puerta pues, de estilo más o menos árabe, como la que podemos ver a la entrada de Toledo. La puerta, esa famosa calle en Toledo, pues que la Puerta de Guadalajara era parecida. Después, siguiendo por ahí, por la Cava de San Miguel, llegábamos a Puerta Cerrada, que estaba ahí, la Puerta Cerrada, llegábamos después a la Puerta de Moros, que se puso
en la zona esta donde está hoy la Puerta de Moros y bajaba ya hasta la Puerta de la Vega. Las primeras referencias cristianas de los viajes de agua que tenemos son de esta época. En 1202 se habla en los foros de Madrid de los viajes de agua como de alcantarillas. Es decir, que al principio no les llamaban viajes, les llamaban alcantarillas. Muy sencillo, no había aguas residuales, no había alcantarillas con el concepto que tenemos hoy día. Eso lo llegó hasta mucho más tarde. Entonces le llamaban alcantarillas a esas galerías por donde circulaba el agua limpia. Después ya con el tiempo se cambiaría a llamarle viajes con G. Y en tiempo de Alfonso X el Sabio, hacia mitad de siglo, habla de la restauración de unas fuentes y baños públicos en los caños del Peral, de los caños viejos. Los caños del Peral es la zona que os decía en Ópera, y los caños viejos es la zona que os decía en la calle Segovia, al final, debajo del viaducto. Ahí había también unos caños. Bueno, pues se habla de eso, ahí había conducciones de agua ahí, de lo cual no hay unos restos hoy día, claro. Vamos a seguir con el crecimiento de Madrid. Madrid sigue creciendo y con Enrique IV, hacia 1460, se finaliza la primera cerca. Madrid ha estado cerrado 4 veces, con la muralla árabe, más pequeño, con la muralla cristiana después con una cerca, 1460, y después una segunda cerca, 1640, y después sin cerca, 1860, cada 200 años más o menos, cada 200 años ha durado eso. Esta primera cerca no era una cerca defensiva, no era muralla. El objetivo no era defensivo, sencillamente porque no aguantaba un golpe. Esta cerca era una cerca simplemente para separar, pero si le atacaba a alguien, la tiraban con mirarla casi. Eran unas cercas de entre 5 y 6 metros de altura, de mampostería y ladrillo, pero que en algunos sitios tenía puertas, y las puertas estaban hechas para cobrar impuestos. El objetivo de la cerca era múltiple. Por una parte, cobrar impuestos a todo el que entraba en la villa con objeto de vender algo. También era cuestión de tipo sanitario. Si había alguna cuestión de epidémica o algo así, se cerraban las puertas y durante un tiempo se estaba aislado. Eso facilitaba también el que no se extendieran. Pero vamos, fundamentalmente, olvidémonos, era para cobrar, ya está. Había 2 tipos de puertas. Puertas por donde se entraba con caballería, si se encontraba con productos fácilmente, a través de llevaba carros, lo que fuera, y puertas por donde se entraba a pie simplemente. Esas le llamaban postigos. Había puertas y postigos. Al hacer esta cerca, lo primero que meten es el convento de Santo Domingo, que estaba en esa zona, en Santo Domingo. Había el convento de Santo Domingo que estaba afuera, le meten y ponen ahí una puerta, la puerta de Santo Domingo. A partir de ahí sale lo que sería con el tiempo la calle Preciados. Bueno, pues sigue la cerca, lo que será la calle Preciados, hasta el postigo de San Martín, que caería más o menos en Callao. Postigo de San Martín. Después ya continuaría la calle Preciados hasta la Puerta del Sol, que sería la continuación de la Puerta de Guadalajara. Siempre orientando al este, al sol, por eso la Puerta del Sol. A partir de aquí seguiría por la calle, a la que está ahí el sol, que va hacia Carretas, por Carretas hasta la Plaza de Benavente, y por allí en Nazaría, con un camino que se abría hacia la Virgen de Atocha, que será la Puerta de Atocha. La Puerta de Atocha sería un camino que sale de la Plaza del Arrabal. La Plaza del Arrabal se hará donde será hoy la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor. Antes de esta cerca, aquí ya se hacía el comercio. Entonces, como consecuencia de eso, al hacer la cerca ya se estableció aquí definitivamente la plaza para el comercio normal. Desde ahí había una salida hacia
la Virgen de Atocha. Después continuaba más o menos hacia Tirso de Molina y por allí cogería por Duque de Alba hacia la Latina, y allí enlazarían la Puerta de Moros con la muralla anterior, o sea que la cerca acabaría aquí, en la Puerta de Moros. Las puertas eran Santo Domingo, Postigo de San Martín, Puerta del Sol, de Toledo, la Tumbre de Moros y Puerta de la Vega, que esa se conservaba siempre, la Vega del Río. Y seguía siendo un enclave defensivo para Toledo. Ah, ya no. Ya no era defensivo, la cerca no defendía nada. No, porque los cristianos ya habían avanzado. Ya estaba, la Vega estaba debajo de Toledo y tal. Mucho más. Hombre, hubo algunos conflictos en tiempo de Isabel II, por ejemplo, ¿no? Pero Madrid no cayó en esos ríos. En esos ríos estaban Segovia, Valladolid y otros sitios, pero Madrid no estuvo liada. Llega Carlos V y llega Felipe II. Y Felipe II en 1561 hace algo trascendental para Madrid. ¿Qué es lo que hace? Traslada la corte a Madrid definitivamente, de forma fija. Desde Toledo. Desde Toledo. Hasta ese momento la corte no estaba fija en ningún sitio. La corte era itinerante. ¿Qué quiere decir? Que cuando el rey estaba en Albacete, allí estaba la corte. Cuando el rey estaba en Sevilla, allí estaba la corte. Cuando estaba en Valladolid, allí iba la corte. La corte era itinerante. Felipe II, más inteligente que los anteriores, y ahora que ya no hay guerras, decide dejarla fija en un sitio. Y que ese sitio sea por muchos motivos. Porque no tenía influencia del clero, porque Madrid no tenía obispo, arzobispo ni nada parecido, y aunque él era muy religioso, tenerlos apartados siempre era bueno. Entonces, eso era. Después tenía caza abundante, porque parece que a los reyes les ha gustado siempre la caza, no sé por qué, y porque estaba haciendo el escorial. Por todo eso parece que lo trajo la corte a Madrid. Claro, eso en Madrid tiene una importancia enorme, porque empieza a haber un gran movimiento migratorio. ¿Qué pasa con la nobleza? La nobleza hasta ese momento estaba cada uno en su sitio. El conde de no sé dónde, tal, el conde tal, el duque tal, todos esos tienen sus propios palacios en sus terrenos. Pero cuando el rey pone la corte definitivamente en un sitio, ellos saben que hay que estar, porque a ellos no les secuestran todo. Y entonces empiezan a venir todos los nobles a Madrid. Vienen los nobles y empieza a haber un movimiento grande, de manera que Madrid llega pronto a los 30.000, 40.000 habitantes. Se muere Felipe II y entra Felipe III. Felipe III está en la línea de muchos de los reyes que hemos tenido, es decir, un inútil. Entonces tenía un hombre de confianza que lo hacía todo, el duque de Lerma, el valido, el duque de Lerma, que era, además de valido, era muy vivo, era muy espabilado el duque de Lerma. Bueno, hay que entender que en muchos momentos el duque de Lerma fue el hombre más poderoso del mundo, porque realmente lo que él decía se hacía en todo el mundo. O sea, que fue un hombre muy poderoso el duque de Lerma, y que sabía lo que hacía, y sabía todo. De tal manera que dijo, hombre, si toda la aristocracia, toda la nobleza se ha venido a Madrid porque está aquí el rey, si me la llevo a otro sitio, van a ir también allí. Vamos a llevar la corte a Valladolid y antes me voy a comprar unos terrenitos como por casualidad. Y entonces empezó a comprar una serie de terrenos y de fincas en Valladolid, sin decir ni mu. Y después va y le dice al rey, oye Felipe, que estaríamos mejor probablemente en Valladolid, que hay mejor agua, esto es un lío, aquí no tenemos agua, no podemos lavarnos como que nos gusta, en fin, tal. Y el rey le dice, bueno, pues vamos. Y entonces, pues, se fueron a Valladolid. El traslado de la corte a Valladolid significó en Madrid un problema enorme, porque claro, todo el movimiento que había habido hacia Madrid, pues desaparece. Y toda la nobleza que había venido se tiene que marchar a Valladolid. Deprisa empiezan a marcharse y a comprar cosas en Valladolid. Y el duque de Lerma empieza a decir, vendo, como en el monopolio. Bueno, pues ya está la corte en Valladolid. El duque de Lerma se da cuenta que los que se han marchado tienen aquí los terrenos de los que quieren deshacerse.
Y él se los empieza a comprar, a buen precio, lógicamente, a precio de saldo. Y empieza a comprar todas las propiedades que hay por Madrid. Los otros se lo venden. Al cabo de un tiempo, el duque de Lerma ya tiene el tema preparado y le dice al rey, oye, mira, que hemos ido el tonto, vamos a volver a Madrid, que allí estás mejor, que tienes la casa, que tienes todo. Además aquí creo que hay un poco de peste en esa esquina. En fin, le empieza a mover cosas y el duque de Lerma dice, bueno, pues vamos. Y se vuelven otra vez a Madrid. ¿Y qué pasa? Pues que toda la nobleza otra vez vuelta a Madrid y otra vez a comprar. Y el duque otra vez a vender. Conclusión, es el primer especulador así bien documentado de la historia. Y es hoy día el patrón de todos los especuladores que no le llegan ni al tobillo. ¿Qué pasó con el duque de Lerma? ¿Cómo acaba la historia? Pues que la mujer de Felipe III pues no le caía muy bien, el duque de Lerma. Entre que se lo llevaban las fiestas a Lerma, que organizaban allí las grandes fiestas en Lerma, con nobles que tenían en Lerma, tenía él unas habitaciones siempre preparadas en el Palacio Ducal, toda un ala. Tenía preparadas habitaciones para otros nobles que vinieran a entretenerle. Tenía aquello preparado siempre. Claro, aquello debía ser una fiesta continua. Entonces la reina pues no le caía bien. Y había muchos que tampoco les caía bien pues, por lo tan tuviero que era. Conclusión, le empezaron a hacer gestiones y empezaron a buscarle las costillas para juzgarle. ¿A quién pillaron primero? Pues como siempre, al más tonto. Al que había hecho de figura en la sombra de él, el que había ido formando todas las cosas, que era su segundo. Le cogieron y la justiciaron. Claro, ante la vista de eso, el duque dijo, a mí no me pillan. Se fue al Papa y consiguió que le nombrara cardenal, que ya no le podían hacer nada. Claro, esto le costaría unas pesetitas, pero bueno, esas pesetitas eran su fe inquebrantable ante el Papa, que por eso le nombró cardenal. Y entonces en Madrid se solía decir una canción que decía, el mayor ladrón de España se libró. Para no morir ahorcado se vistió de colorado. Se libró de morir ahorcado, se vistió de colorado para no morir ahorcado. Y era verdad, se vistió de colorado. Ya se acabó sus días el duque de Lerma. Bueno, son cosas que pasan. Con todo esto llegamos hacia 1606, la corte vuelve a Madrid y van a empezar los grandes viajes de agua. Los grandes viajes porque lo primero que se dan cuenta cuando llegan a Madrid que hace falta agua en cantidad. Hay que traer más agua. Y van a empezar los grandes viajes de agua. Ya Madrid por esa época empieza a tener 130.000 habitantes y esto ya es un gasto de agua importante. Por esta época se acaba la segunda cerca. Como os decía antes, la anterior fue 1460, esta hacia 1460 y esta 1460, la primera cerca. No, ahora estamos en la segunda, que me he ido. Esta es la cerca de Felipe IV, hacia 1640. Os he puesto el dibujo de revés, pero porque nos va a servir después para continuemos. Este es el Alcázar, los jardines del Alcázar, este es el Alcázar. La cerca de Felipe IV, para que os hagáis una idea, es exactamente el Madrid central hoy día para los coches. Es eso. Es el Madrid histórico que está cerrado por el Madrid central. Eso era la cerca de Felipe IV. Y había una cerca real. Una cerca que subiendo por la calle San Vicente, llegaba la Princesa, por allá Alberto Aguilera, cogía por allí Génova, iba hacia Colón, cogía por aquí hasta la Puerta de Alcalá, bordeaba el Retiro, venía por aquí hacia Atocha, etc. La primera ronda. La primera ronda. El Madrid central. Primera ronda. Sí. Tenía puertas y postigos, tenía de todo. Los más importantes, la puerta de San Vicente, donde estaba ahí, por esa puerta salía el rey hacia el Pardo, hacia la zona del Pardo. La puerta de Fuencarral,
donde está la glorieta de San Bernardo. Por ahí se salía hacia Fuencarral, pueblo. Donde está la glorieta de San Bernardo. La puerta de Fuencarral. La puerta, el 15 es el Bilbao, el de Bilbao es el 14. La puerta de Bilbao, de los Pozos de las Nieves o de Bilbao. En Alonso Martínez estaba la puerta de Santa Bárbara. Llegábamos después, la puerta de Santa Bárbara por aquí, perdón, la puerta de Santa Bárbara aquí, llegábamos por aquí a la Castellana, a Colón, estaba el portillo de Recoletos, era un portillo, Recoletos. Esto era donde está la Biblioteca Nacional, el convento de los Recoletos, de los agustinos Recoletos. Por eso era el portillo de Recoletos. Bordeábamos eso, bajábamos por lo que es Serrano a la puerta de Alcalá. Desde la puerta de Alcalá ya bordeaba todo Menéndez y Pelayo, el Retiro, hasta la puerta de Portillo de la Campanilla, y aquí lo durante es la puerta de Atocha. Donde estuvo antes la anterior puerta de Atocha era aquí. Y venía aquí. Por aquí vienen las rondas, Valencia, Atocha, Toledo, Segovia, vienen las rondas, con la puerta de Toledo aquí. Finalmente la puerta de Toledo. Y ya bajando por aquí llegamos a una puerta que se hace en la calle Segovia, que ya se ha hecho calle, antes no era calle, y sigue con la puerta de la Vega, que sigue tradicionalmente la puerta de la Vega, para la población que había aquí, que seguía habiendo ahí una población. Entonces, de esta cerca que queda, casi nada. Nos han dejado un pequeño recuerdo aquí. La puerta de Toledo, está aquí, pues en este punto aquí, en la ronda de Segovia ahí, han dejado un pequeño recuerdo de la cerca que había antes. Bajando un poquito la calle esa, encontráis este resto de cerca. Como veis es una cerca de 6 a 8 metros, con mampostería y ladrillo, un grosor, una cosa así, y con sus puertas y postigos de vez en cuando. Se cerraban siempre por la noche, las puertas y los postigos. Y si queréis verla un poquito más en detalle, y tal y como era, aunque muy destrozada por el paso del tiempo, la podéis ver debajo de la cornisa de las Vintillas. San Francisco Grande, a la izquierda de San Francisco Grande había antes una jardín, que ahora no está. Al final de eso encontráis esta cornisa. Vista por abajo, se ve en algunas zonas los restos de la cerca. Esa es la cerca de Felipe IV. Como es bastante sólida y bastante alta. ¿La otra dónde está? Perdona, la de la otra foto dónde está. La anterior. Sí, ¿dónde está? Ahora la puerta de Toledo. Sí. Para circular ahí. Estamos aquí la puerta de Toledo. Sí, sí. Pues empezamos un poco la ronda de Segovia y por aquí viene la foto anterior. Siguiendo por aquí, más o menos por aquí, viene la segunda foto. Por esa zona. Lo podéis ver fácilmente, porque si se va allí se encuentra. Para circular delante Hasta el 3. Sí, circular. delante de la cerca. Sí. Bueno, este es un ejemplo de puertas que han desaparecido. La puerta de Fuencarral, en San Bernardo. Desapareció en el siglo XIX. No sé si toda cerca. Bueno, pues Eso, la puerta, eso es como veis. mirando hacia San Bernardo. ¿Eh? La foto está mirando hacia La San foto está Bernardo. tomada vamos a decir, desde la glorieta. Hacia abajo sería Hacia la calle abajo. San Bernardo. Eso es, porque lo que se ve ahí atrás parece la parte de arriba de la iglesia. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de los grandes viajes de agua. No os voy a enrollar demasiado, pero os voy a comentar más o menos por dónde nacían y hasta dónde llegaban. Y después las fuentes. De todo el tiberio este de viajes de agua que había en Madrid, al final se llegaba a puentes, como nos quedan a caños. Caños particulares y caños de públicos. Bueno, había muchos más caños particulares que públicos, ya os diré luego, muchos más particulares.
Los 5 viajes fundamentales, el de Amaniel o de Palacio, ese está específicamente para el Palacio Real, lo hace la Casa Real. Los otros 4 los hace el Ayuntamiento, los hace lo que llamaban entonces la Municipalidad, son los que los encarga y se hacen. Inician más o menos por la misma época, 1610 por ahí, todos, y acabarán más o menos todos por la misma época, hacia 1620, porque digo que hacía falta agua. El viaje de Alcobilla es el más tardío de todos, se hace hacia finales de ese siglo. Este es el recorrido exterior, no el dentro de Madrid, sino el exterior de estos viajes. Esto es el cogollo de Madrid, la cerca, la segunda cerca, y esto vemos estos viajes de dónde vienen. El de Amaniel de Palacio viene de aquí. Esto es la Dehesa de la Villa, que lo vimos el otro día, los que estuvisteis. Y esto es la zona de la Zarza o el Parque Rodríguez Sagún. Esta era la zona de nacimiento del viaje de Amaniel, que viene a entrar por la puerta de Foncarral, que es la glorieta de San Bernardo. O sea, todo esto es exterior a la villa. Nacimiento, conducción. Afortunadamente este viaje es el único que tenemos alguna pequeña referencia del nacimiento, porque en la Dehesa de la Villa tenemos todavía unos cuantos capirotes que nos marcan por dónde pueden ir los tiros. En los restantes viajes no tenemos referencias. Sabemos por dónde han tenido que nacer, pero no se ve nada. Allí ya no se ve nada. El de la Alcubilla es el último. Por eso no lo digo ahora, lo digo luego. Y voy a deciros ahora el de la Fuente Castellana. Por la Castellana corría un arroyo. El arroyo el río más importante de España era de Madrid, de España, bueno, para eso sería de España, el Manzanares. El segundo fue el arroyo de la Broñigal y el tercero el arroyo de la Castellana. De manera que de alguna manera Madrid estaba entre el Manzanares y primero el arroyo de la Castellana y después el arroyo de la Broñigal, en sucesiva crecimiento. Bien, el arroyo de la Castellana, la Fuente Castellana, nace en Emilio Castelar, nace aquí, y sigue lo que es hoy la Castellana, a la Castellana hasta Atocha. En Atocha gira por donde está Renfe, y va por ahí más o menos por donde está Renfe hoy día, para unirse con el arroyo de la Broñigal, más abajo, y casi juntos ya al Manzanares. El arroyo de la Castellana no es que tuviera mucha agua, pero al pasar por Cibeles tenía un puentecito para que la gente pudiera pasar sin necesidad de mojarse los pies en el arroyo. Los coches y los carros y eso pasaban por abajo directamente, por el puentecito, era para peatones. Hay algunos dibujos que tienen el puentecito ese, el arroyo de la Castellana. Bueno, pues hay un viaje de agua que quiere aprovechar este agua que nace ahí, pero no es mucha. Y entonces, ¿qué hacen? Van a buscar nacimientos a puntos más lejanos, y estos puntos más lejanos son por Chamartín y por Tetuán. Por esas zonas buscan agua. No sabemos dónde exactamente. El arroyo de la Broñigal es el más caudaloso, que además hasta bastante época reciente llevaba agua y seguirá llevando ahí por abajo, todavía lleva agua, por ahí abajo. El arroyo de la Broñigal, yo sé de gente que en verano, cuando eran chiquillos, claro, gente ahora de mi edad, que se bañaban allí. Había una serie de cosas donde se bañaban, o sea, llevaba bastante agua. Era bastante arroyo, hasta el punto que en algunos puntos tenían que hacerse puentes importantes para salvarlos, como el puente de las Ventas del Espíritu Santo, en Ventas. El nombre viene de ahí, del puente que había que hacer para salvar el Broñigal. O el puente de Vallecas, para salvar el arroyo en el paso ya a la carretera Vallecas.
Entonces era un arroyo importante. Y como arroyo importante que era, tenía otros arroyos que le llevaban agua. Bueno, pues basándose en esos otros arroyos que le llevaban agua, se hicieron otros dos viajes de agua. El Arboriñigal Alto y Arboriñigal Bajo. Ya digo, no cogen directamente del Arboriñigal, sino de arroyos que van al Arboriñigal. El nacimiento este es por Canillejas y este es por Canillas. O al revés, que no me sé muy bien cuál es uno y es otro. Es por ahí. Está bien, El nacimiento sí. es por ahí. Después van por este camino. ¿Por dónde caería Fuente del El arroyo de la Castellana entraba por la puerta de Santa Bárbara, por lo que es Alonso Martínez. El arroyo de la Arboriñigal Alto entraba también por ahí. El arroyo de la Arboriñigal Bajo entraba por la zona del Portillo de Recoletos, por ahí, para bajar más o menos por la Castellana. Estas son las zonas de entrada. ¿Por qué hago las referencias de esas puertas? El arroyo no entra por la puerta, evidentemente. Antes de entrar en Madrid lo que tenían eran sus arcas principales, que se pondrán por aquí, las arcas principales. Y una vez eso ya se meterían por dentro las galerías, y las galerías por donde iban a ir, por debajo de calles, que era lo más fácil de hacer. Entonces por eso os apunto por donde entraban por debajo de esas puertas. Después la idea era cubrir todo Madrid, bajando. Tened en cuenta que esta zona es la zona más alta de Madrid, todo esto va en pendiente hacia el Manzanares, y por lo tanto a partir de aquí todo es bajada, todo sigue siendo bajada hacia el Manzanares. De manera que se va extendiendo una red para cubrir la mayor parte de Madrid con el agua, para que llegue a todos los lugares. El de la Cubilla es el último, que se hace para aumentar el caudal que venía desde la Castellana, para cubrir la zona que cubría la Castellana, que tenía poco caudal, pues le añaden la Alcubilla para que tenga más agua para cubrir esa zona. El de la Alcubilla nace en términos de Fuencarral Puerto, por la zona de las vías de Valverde probablemente, pero tampoco se puede ver nada, no hay nada que indique dónde nace. Bueno, pues estos son los grandes viajes que se inician en el siglo XVII. Si queréis, os digo cada uno las fuentes que tiene. El de Maniel, o de Palacio, se hace para dar servicio al Palacio. Es necesario darle agua al Palacio. Primero Alcázar, y a partir de 1750 Palacio Real. Bueno, pues el rey, además de recibir el agua a través de este viaje, se siente generoso y da dos fuentes para el público a lo largo del recorrido. Pone dos fuentes, la de Matalobos y la del cura de Colmenar. La de Matalobos estaba cerca de la iglesia de Montserrat. Este es un dibujo de un dibujante artista que no tiene nada de realista, porque entre la iglesia de Montserrat y el noviciado de los jesuitas que representa eso hay mucha más distancia. Por eso es una composición artística. O sea, la fuente de Matalobos está aquí al lado y esto está lejos, el noviciado de los jesuitas. Como veis, la fuente de Matalobos era muy bonita. Tenía su pilón para los animales, y ahí cogían los aguadores y las personas. La fuente del cura de Colmenar era más pequeña, estaba en la calle El Pez, la calle El Pez esquina con la calle San Bernardo. Pero además de esto, el rey, como vio que le llegaba mucha agua, más de la que necesitaba, lo que empezó es a dar donaciones del agua que le llegaba a la gente que le interesaba, por los motivos que fuera, los nobles que le interesaba, o conventos y hospitales, y repartió 54 repartimientos, entre nobles, conventos, hospitales, lo que fuera. O sea, como veis, mucho más a particulares que a pública. El viaje de la Alcubilla, os he dicho que era el último, y que nacía por Fuencarral Pueblo.
Pues tenía 7 fuentes públicas, pero 101 repartos. Si daba 7 fuentes públicas, daba 101 particulares, de un tipo de otro. Las fuentes públicas estaban en la Plaza de los Lostenses, donde está el mercado, que ya no queda. En la red de San Luis había otra que ya no está. En San Antonio de los Portugueses tampoco está. En la calle Valverde y en la plazuela de Santo Domingo, que era esta. Esto era Santo Domingo, el convento de Santo Domingo, y una fuente que había aquí, que también ha desaparecido. Grande el aparcamiento. Tenía una fuente para las descansas y la fuente de los Galápagos. La fuente de los Galápagos hoy día está en el retiro. No sé si es la que está a la entrada, me parece, del retiro. En las descalzas ya no queda nada tampoco. Y los repartimientos los hacía, eso de Alcubilla lo hizo el ayuntamiento. No, todo eso lo hacía. Estos viajes de Alcubilla, todos los demás son del ayuntamiento. Y hacía los repartimientos para La gente conseguir ingresos. La o sea, gente que se lo contrataba, claro. Porque para que tenían pagaran pagar- un canon. Claro, tenían que pagar en función de qué, del agua que pedían, de la cantidad de agua, del RA que Es decir, que había gente que iba a las fuentes y le salía gratis el agua. Claro, a la fuente Y la- pública le salía gratis. Sí. Al que no iba a la fuente pública, pero no tenía Tenía que agua, pagar. tenía que comprar al aguador. Eso es. A ese le Al costaba aguador le lo que el costaba, aguador claro. cobrara. Sí. Que supongo que tendría un precio más o menos estipulado, no sería libre. Y otro tenía un terminal. Eso es. Y entonces después ya a los demás tenían su propio caño en el palacio o donde En fuera. el patio, tal, donde... Eso es. Sí, sí. La fuente castellana tenía 6 fuentes públicas, en la calle Hortaleza, la calle Infanta, la calle Preciados, en Antón Martín. Esta era la fuente que había en Antón Martín. ¿Os suena? La fuente de la fama. ¿Dónde está? Está en el Museo Municipal. En el Museo Municipal. Eso parece la plaza de Canalejas, ¿no? Antón Martín. Sí. Bueno, En su yo creo que, momento- yo creo que la En su fuente momento está... Parece eso, parece que estuvo ahí. Antón Martín es mucho más reducida, porque Sí. no es tan Yo creo que esa fuente está donde está el monumento Puede ser. a la amistad, ese monumento... No, eso es ¿Eh? Eso es Tirso de No, Molina. no, el monumento al abrazo. No, Eso eso se es llama Antón Martín. No, Antón Martín. Sí, Antón Martín. No, esto no es. Sí, pero eso no es San Martín, eso es Canalejas. No, mira, Antón Martín era la otra. Ah, No, esta no. no. La que... Esta. San Bernal. No, No, la pues no. no la tienes. Ah, pues no la tengo. No la tengo. Entonces es Canalejas, dices. Puede ser Canalejas. No, esta, pero puede ser que tuviera en la fuente una Esta es la de temporada. Antón Martín, perdona, esta es la fuente de Antón Martín. Entonces ahí está, a día de hoy, el abrazo. Esta es la fuente de la fama. Esa es la de la fama. Después había más fuentes, como os pongo aquí. En la calle Infantas, en Marcos, en la plaza de Santa Cruz. La plaza de Santa Cruz es una fuente que hay hoy día que no es Sí. la original. No es la original, Ya, pero había una fuente ahí. sí, sí, sí. ¿Y la de Hortaleza era la de los tritones o no? La de los Los cabezas, de los tritones que hay en Hortaleza, que se conserva al lado de la calle Farmacia. no, Está adosada a una pared. ya ¿Sí? me parece que la he visto ahí, pero no me acuerdo. Antigua es. No me acuerdo. No, sin servicio, ¿no? Sí, sí, no, la tiene caña. ¿Y agua? Sí. Abroligar Alto. Tenía 4 fuentes públicas. En la Puerta del Sol, en la Relatores. calle Relatores, en la Plaza de la Cebada, en la de la Villa. La Plaza de la Cebada es la compuesta en principio, la fuente de la abundancia. Desapareció en el siglo XIX. La de la Plaza de la Villa era esta, la fuente de los Leones. También desapareció en el siglo XIX. Y la de la Plaza de la Villa era la Mariblanca. Perdón, la Puerta del Sol era la Mariblanca, que también ha desaparecido de la Puerta del Sol.
y la figura de la Mariblanca que había está en el Museo Municipal. Ahora, en la Puerta del Sol hay una imagen de la Mariblanca, pero que es una copia, no es la original. Y no es ni siquiera fuente, es una pena. Es la manía esta de quitar las fuentes de donde están y no ponerlas. ¿Tiene agua la de Hortaleza? Ah, Y el la Abronimal que hay en Bajo una esquina. El Abronimal Bajo tiene Una 16 esquina. fuentes públicas, y este tiene muchas, en distintos sitios. En la calle Lavapiés tenía, en la plaza Lavapiés tenía una, esta era muy bonita. Esa es la fuentecilla. Estos son los aguadores llenando sus barriles con los que después se iban distribuyendo. Esta fuente en la calle Cedacero sí sigue existiendo. Esta no existe en la calle Cedacero. Esta la podéis ver. Esta fuente hoy día ¿Es tiene la original, Luis? Tiene grifo. ¿Es la original? Esta sí es la original. Tiene grifos, pero es la original. La de la plaza de Lavapiés ha desaparecido. Había en el rastro ¿Cedaceros o fuentecilla de...? la fuentecilla, no, esa es otra, No. la fuentecilla es diferente. Esa, no, la fuentecilla tiene. En el rastro había otra fuente. Si bajáis por el rastro a la derecha encontráis un punto en el que hay una fuente. A la derecha. Yo nací en Lavapiés, viví en Lavapiés y la llamábamos el pilón. La fotos del pilón. has llegado a ver. Sí, sí, lo he visto. Cuando El pilón era cuando la quitaron, no te acuerdas. una remodelación, yo ya no vivía en Lavapiés. Y siempre hemos pensado que quién se la habrá quedado aquello. Eso digo. En el rastro, lo que decía, bajando por el rastro a la derecha aún veis una fuente, pero no es la fuente original, es un recordatorio de la fuente. Un recordatorio. Ah, en Portacerrada hubo también una fuente, sí. Esta fuente estuvo en Portacerrada. Esta es la fuente de Viana. Qué bonita. La fuente de Viana estuvo en Portacerrada hasta que se quitó de ahí. Y se llevó la fuente y sobre todo la imagen de Diana a una fuente que se ha puesto en la calle Segovia más abajo, a lo que se llama la Cruz Verde. A la altura de la Cruz Verde, fijaros, metiendo por allí, esa está la fuente de Viana. Portacerrada sigue siendo un punto importante. Ya digo, allí nacía la calle el arroyo San Pedro, con matrices. Todavía pasa agua por allí. ¿Veis que hay un aparato por allí puesto? Sí. En un momento en que no hay ruido, por la noche en silencio, aún oiréis pasar el agua por debajo. Aún pasa por ahí el agua. Es impresionante la cantidad de bidones que hay, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a acabar. A ver, Todo Madrid. esto llega al final, no os preocupéis. Todo Madrid. Bueno, había una junta de fuentes responsable de todas las fuentes, que era normalmente el arquitecto, el mayor de la villa, normalmente era una persona de la responsable, vamos, de confianza real. Después había un fontanero mayor, un fontanero por cada viaje tenía su responsable, su fontanero. El fontanero era el responsable de las arcas, de la llave de las arcas, de poder entrar, porque era muy importante la vigilancia de las arcas, para que no entrara nadie y no, primero, que no robaran agua, que era un problema, porque había muchos problemas de robo de agua, o para que no envenenaran el agua o hicieran alguna trastada. El crecimiento en el siglo XVIII sigue igual. No se crea ningún viaje nuevo, pero se modifican algunos, como el viaje de Amaniel. Es decir, hay muchas funciones de mantenimiento, incluso a veces muy importantes, en los viajes, pero no hay viajes nuevos. Entonces Madrid se empieza a estar limitado por la cerca y por el agua, ¿no? Cuando se acerca a Madrid, dentro de Madrid quedan muchos huecos. Se cerca para proteger todo lo que hay por dentro y para funciones de contabilidad, pero pues hay muchos espacios donde hay huertas. Por ejemplo, la calle Huertas es un ejemplo, era todo huertas. Claro, a medida que va creciendo Madrid, todos esos espacios verdes que hay dentro
van desapareciendo, se va construyendo en todo eso. De manera que en el siglo XVIII nos encontramos ya que no se puede crecer más porque ya no hay más huecos donde poder construir. Tenemos el problema, por lo tanto, de la cerca. Tenemos el problema del agua. Y tenemos un tercer problema. El regadío de aposentos. ¿Y qué es eso? El regadío son un tipo de impuestos. Había impuestos de distintos tipos. Se la llamaban regadío, pues supongo que sería porque era por regalarle algo al rey. El regadío. Y el regadío de aposento viene de antiguo. Cuando la corte era itinerante, cuando la corte estaba en Valladolid y de pronto se iba a Segovia, cuando la corte era itinerante, cuando el rey se desplazaba, tenía que mover a todo el personal de la Casa Real y necesitaba espacio para acomodarlo. Ese espacio se lo tenía que dar la gente de la primera planta de todos los edificios que tenían. Eso era la regalía de aposento, la obligación de dar esa primera planta de los edificios al rey, cuando el rey ponía allí la corte. Estaba bien, ¿no? Tenía resueltos problemas. Oye, tú, déjame eso para mí. Vale, pero cuando la corte se fija en un sitio, cuando la corte se fija en Madrid, la regalía de aposento empieza a ser ya un problema, porque ya es permanente. Claro, entonces, enseguida se transforma eso en un impuesto. Bueno, pues venga, usted, por tener una primera planta que podría tener yo que reclamársela, me va a dar un impuesto, me va a dar un dinerito, el que sea, un impuesto. Esa es la regalía de aposento que con el tiempo se transformó en un impuesto. Claro, los madrileños no les gustaba eso de tener que pagar por tener una primera planta. ¿Qué inventaron? Las casas a la malicia. Las casas a la malicia es tener por fuera una casa con una planta y por fuera tener más de una planta. Naturalmente habría inspectores, digo yo, porque tontos no serían. Pero probablemente el inspector costara menos que el impuesto. Entonces pues era una cuestión de tira y afloja. Y por eso todavía en Madrid se ven en algunos sitios las casas a la malicia. En algunas partes de Madrid veréis así casas que por fuera, en la zona esa vieja de Madrid, casas que son de una planta por fuera y por dentro es Madrid. Esas son casas a la malicia. Pero tampoco con esto se podía crecer mucho Madrid, porque no permitía mucho crecimiento de esta trampa. Así que nos plantamos en el siglo XIX con problemas de todo tipo. 200.000 habitantes. Problemas de agua porque en verano muchas veces no había agua suficiente, había grandes restricciones de agua. Entonces era un problema el poder alimentar a la población con agua en verano o todo el año. Había que resolver el problema del agua y habría que resolver el problema de crecimiento. Se resuelven los dos problemas en el siglo XVI. El problema de crecimiento, tirando la cerca. En 1860 se permite ya construir fuera y como consecuencia de eso, pues van a tirar la cerca alegremente, a tirar, que aquí somos así. Entonces se tira la cerca y aparece el ensanche de Chamberí, el ensanche de la Castellana, el ensanche de Salamanca, el ensanche de... Y vemos cómo los ensanches ya se van a diseñar con un diseño urbanístico más moderno, más con calles perpendiculares, etc., a diferencia de cómo está este caso antiguo, que forma una especie de taña piña, ¿no? De esa manera ya van a resolverse el problema del crecimiento. Se va a poder construir y vivir fuera. El problema del agua se resuelve con el canal de Isabel II, que se inaugura en 1858. Bravo Murillo venía insistiendo en este problema desde hacía tiempo y cuando le nombran, no sé lo que le nombran, pero tiene un cargo a nivel nacional, en ese momento ya logra presionar para que se construya un canal con el río Lozoya para alimentar a Madrid. Parte del dinero lo pone Isabel II y por eso se le llama Canal de Isabel II. No ha hecho grandes cosas de Isabel II, probablemente esto ha sido lo único que ha hecho. Bueno, tener novios. Tener novios, muchos. Bueno, sí, eso sí. No, esto no es. Aquí está. Es decir, A que final de se... vida había en Madrid 5 viajes de agua principales, lo que se hizo. 5 principales. Pero había
24 secundarios y muchos más, se habla de medio centenar, a veces particulares, a veces iniciados sin terminar, otros piratas que no se decían, de manera que en 1911 este señor investigó los viajes, algunos de ellos, investigó 6, y encontró que tenían una longitud de la galería de 124 kilómetros. Así que podemos pensar que con todos los restantes viajes que faltan, probablemente tengamos una longitud de galería de cerca de 200 kilómetros o más. Eso sin contar con los pozos que se han tenido que hacer y perforar cada 15 metros. O sea que Madrid está como un Cristo. Los viajes alimentaban a más de 500 fuentes, pero 500 fuentes particulares, o sea, nobles, conventos, hospitales, aristócratas, particulares que podían pagarlo, lo que sea, 500 más, y 77 fuentes públicas, que tenían registrados más de 1000 aguadores. Cada aguador tenía su propia fuente, no podía pasar en otra, cada aguador tenía su fuente a la que podía ir. Esta era la situación que acabó con el canal Isabel II, pero los viajes de agua no murieron ahí. Los viajes de agua estuvieron viviendo con el canal Isabel II durante un tiempo. Por ejemplo, el viaje de Amaniel, pues hasta 1930 el Palacio Real no le cedió el viaje al ayuntamiento para que se hiciera ya cargo de él. Así que durante un tiempo han seguido existiendo. Pues esto es la historia de los viajes de agua. ¿Qué pasa? El tema de Madrid tiene que ser el agua. Construida sobre agua, mis muros de fuego son. Eso es lo importante. Vosotros, ahora que os habéis convencido, tenéis que ser apóstoles de los viajes. Bueno, bravo. Ir por ahí pregonándolo. Claro, sí. Una pregunta. Para nota ya, ¿eh? Para nota. Esto es para nota. Y no está dentro de la lección de hoy. No importa. ¿Cómo va el futuro del agua en Madrid? Bien. ¿No hay amenazas para...? No creo que haya, no. Madrid tiene, aparte del suministro con el Lozoya, que es bueno, y que se pueden acudir a otras fuentes de otros ríos, aparte de eso hay aguas subterráneas embalsadas en distintos sitios. Entonces hay agua suficiente para Madrid sin problema. Sí, sí. Madrid está bien cubierta del agua. El canal de Isabel II comenzó a extender su red hace 60, 80 años por la comunidad, por los pueblos. Sí, también, claro, por eso. Los pueblos no tenían otro modo de proveerse de agua saludable y pelearon para incluirlo en el canal de Isabel II. Sí, porque Que ahora mismo en Madrid hay más habitantes fuera de Capital Madrid. pues es posible que esté a la par, a lo mejor. Sí, Claro. Sí. Teniendo en cuenta pueblos importantes, como dices, por ejemplo, pues Leganés. Claro, Alcobendas. Sí, son poblaciones muy grandes. Y claro. El canal Isabel II fue una buena solución, sin duda. Fue una buena. Entonces, ¿tú crees que no tenemos que preocuparnos? No, mejor no nos podemos preocupar del vino, que no se acaba de decir. Os digo una cosa, el canal de Isabel II fue una obra de ingeniería muy importante y muy buena, ¿eh? Sí. No se la ha valorado lo suficiente, pero la presa del Villar, la primera, la del Control de la Oliva, tuvo mala suerte que se hundió porque no estaba bien hecha, pero el Control de la Oliva fue la primera presa de su tipo que hubo en el mundo, la primera presa de gravedad. Nueva York, que estaba haciendo por esa época también sus nuevas conducciones de agua, imitó a la presa de Villar, la presa del Villar que fue modelo para Nueva York. O sea que desde el punto de vista tecnológico, el canal de Isabel II fue muy importante. En esa época estábamos a nivel tecnológico muy bien en España, teníamos eso, teníamos el túnel de Asturias, el túnel para pasar, no me acuerdo cómo se llama. El túnel de Pajares. El túnel de Pajares. El túnel de Pajares que fue una obra de ingeniería muy importante. Y estábamos en ese momento a nivel de ingeniería en un nivel punta en Europa. Lo que pasa, Luis, es que yo creo que es muy interesante eso. No creo que- Me has contado, no,
no, es muy interesante porque voy a mandar un articulillo de una compañera. Y es que tú has dicho que el agua, claro, empieza en la lluvia y se va penetrando. Y en este momento las ciudades las hemos impermeabilizado. Y justamente ahora hay una corriente muy importante. Bueno, yo os he mentido un poquito. No, pero ayudaría mucho, digamos, a ver, Barcelona, por ejemplo, que tiene muchos más problemas de agua, sí tienen una política urbana y es que están intentando impermeabilizar donde pueden y como pueden, sobre todo para al menos, digamos, corregir dos cosas. Una, favorecer que los árboles con el riego incluso sigan teniendo agua, digamos los alcorques, y luego también para el caso de avenidas, que de repente la típica lluvia muy grande, que se lleva por delante todo el sistema de alcantarillas y son como dos principios que están haciendo. Aquí ni se le espera, pero yo creo que el problema es que lo tendremos que entender los ciudadanos cuando veamos que nos están asfaltando, a lo mejor no tienen que empezar, no tienen que seguir asfaltando ni tapizándonos de granito, ¿dónde hay que poner granito? Buscar fórmulas que hagan que respiren los árboles. Tenemos en Madrid mucha agua subterránea en la provincia, tenemos mucha agua subterránea, incluso hay depósitos de agua naturales. Bueno, yo os cuento cómo ha sido la creación del agua subterránea. No es del todo cierto, porque la realidad es que el agua cuando cae al nivel, en esas zonas en las que está por debajo del nivel freático, los estratos no son así. Los estratos son muy irregulares, con altos y bajos, se forman depósitos por ahí. Se forman depósitos donde se va acumulando agua. Después se va surtiendo ese agua. El problema, Madrid tiene agua porque no tiene agricultura. Porque la agricultura es el gran consumidor de agua. Y Madrid solo tiene la industria que tiene, que es poca, y los habitantes. Entonces, si tuviéramos agricultura, en Madrid no habría agua suficiente. O sea, todo eso está muy bien, pero es la realidad. La agricultura es el gran consumidor. Tenemos poca agricultura, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, se Cada vez cansa. menos, lo que tenemos cada vez son más edificios. No, pero el otro día cuando nos mostrabas lo de Manuel, ese agua, digamos, de una manera inteligente podría ayudar a que los árboles de la zona de la Victoria, digamos, se nutrieran con esa agua maravillosa que sigue fluyendo. Por eso me parece muy interesante que seamos, como dices tú, apóstoles del tema de los viajes de agua, como medidas adicionales que ayuden a mantener la vegetación, porque es el tema de la bomba de la isla de calor y todo esta cosa que estamos, digamos, negando, porque no hay ninguna política al respecto. Y luego hay otra cosa que también es un poco interesante, a lo mejor en Madrid no, pero en Madrid sí, porque resulta que Madrid coge agua, se la bebe, lógicamente, pero están pidiendo agua para el Tajo, porque el Tajo tiene que tener. Y en este momento las confederaciones lo que dan prioridad, en Sevilla, en Badajoz, al uso urbano, lógicamente, frente a los regadíos en los casos cuando aparece la sequía. Por lo tanto, las ciudades sí tienen un compromiso para no, digamos, gastar de una manera desmedida, porque como tienen agua, van a ser los primeros que van a estar privilegiados frente a los que tienen que regar. No sé si me explico. Es decir, que, o sea, unir esa riqueza, ese tesoro, esa tan bonita, más que las cuentas también, que está tan bien descrito, que estás pisando por un sitio que sirva para entender esa política urbana subterránea, ojalá, ¿no? Para que ayudara a eso, ¿no? A mí me parece que sería muy interesante, porque lo tenemos las arenas esas también nos han servido, ¿no? ¿Quién tiene obligación de cuidar los viajes de agua ahora? ¿A quién pertenecen? ¿Quién debería cuidar Vamos a los ver, viajes? los viajes de agua en este momento pertenecen al ayuntamiento. Pertenecen al ayuntamiento. Porque esos están hechos por él y pertenecen a él. Lo que pasa es que el ayuntamiento se lo deja a su cuidado, vamos a decir, al canal de Isabel II. El canal de Isabel II es el que investiga sus galerías, el que teóricamente deberá de cuidarlas, deberá de saber cómo están, etc. Es el canal de Isabel II el que debe de encargarse del cuidado. Pero parte de la propiedad es del ayuntamiento. Hoy ha sido estupendo.